estudio de Pirkei Avot. Hoy es el día 12 de Tammuz del año 5775, 29 de junio del año 2015. Estábamos en el capítulo 5, en la Mishnah número 4. Ya la leímos, perdón, ya leímos la 4. Y ahora tenemos la número 5. Dice así: Asará Nisim la zona Otenu Mitraim, Asará Alayam. 10 milagros se le hicieron a nuestros ancestros en Egipto y 10, en Egipto y 10 en el mar. O sea, hubo 10 milagros en Egipto y otros 10 en la partición del Mar Rojo. ¿Cuáles fueron los 10 milagros que se le hicieron al pueblo de Israel en Egipto? No. Las plagas, ¿a quién fueron? No solamente al faraón, sino... No. ¿A quién? A los egipcios, muy bien. Las plagas fueron a los egipcios. El milagro a Israel fue que no fueron afectados por las plagas. ¿Ok? Y después pasaron otros 10 milagros en el mar, cuando se abrió el mar. Explicamos en las otras clases que los 10 milagros, las 10 plagas que pasaron en Egipto, fueron como grietas que hizo Hashem en las 10 frases con las que creó el mundo. Dijimos que Hashem al crear el mundo con 10 frases terminó ocultado en el mundo, o sea, el mundo se creó, pero ocultó a Hashem. Por lo tanto, después hubo 10 plagas, que esas 10 plagas hacen grietas dentro de las 10 frases que crean el mundo, para que el mundo ya no oculte más la divinidad, sino que empiece a revelar la divinidad. O sea que Hashem se reveló en el mundo como 2000 años recién después de que apareció Adán Arishon. Recién ahí se apareció en Egipto por primera vez. Antes el mundo lo ocultaba. Como dice Hasidut, que Olam, en la palabra mundo, Olam viene de la palabra Elem, ocultación. El mundo oculta a Hashem, las 10 frases con las que creó el mundo lo ocultan, y en Egipto empezó a revelarse. Y explicamos en otra clase que en el Bet HaMikdash la revelación era constante, mientras que en Egipto las revelaciones fueron momentáneas, una y se cierra, ¿sí? Ahora, ¿qué representa el tema de la salida de Egipto y las 10 plagas para la persona hoy en día? ¿Cierto? Porque Pirkei Avot es algo que enseña a la persona, cada una, cómo comportarse. Por lo tanto, en Hasidut se ha explicado que cada persona tiene que salir de Egipto. ¿Y qué es salir de Egipto? Ok. Egipto, sobre Egipto está dicho no sé cómo explicarlo, vamos a decir así. Salir de Egipto significa lo que estamos diciendo acá, sentir divinidad, sentir a Hashem. Conectarse y sentir a Hashem. En Egipto, hasta la salida de Egipto, no se siente a Hashem en el mundo. Así también, la salida de Egipto de cada uno es lograr sentir divinidad, lograr sentir a Hashem. ¿Cómo se hace para lograr sentir divinidad? Que, en otras palabras, es la salida de Egipto personal. La persona nace en este mundo y no siente a Hashem, no siente divinidad. La persona tiene entonces salir de Egipto y esforzarse por salirse de las limitaciones de su cuerpo y sí sentir divinidad. ¿Cómo hace la persona para sentir la divinidad que hay en el mundo? La respuesta es a través del alma. ¿Qué significa a través del alma? A través de la meditación, a través del intelecto y de meditar en cómo Hashem crea el mundo, está en todos lados por igual,
es trascendente, es inmanente, etc., la persona medita y contempla, trabaja consigo mismo para poder sentir divinidad. Entonces el trabajo que hay que hacer es primero que nada un trabajo intelectual. El primer paso para poder sentir divinidad, dijimos que era meditar. Para poder meditar, antes de meditar hay que tener lo que meditar, o sea que hay que estudiar. Entonces, primero que nada hace falta que el intelecto se conecte con, primero que nada, estudie sobre Hashem, estudie sobre la divinidad, ¿ok? Vamos a ver ahora los pasos que la persona tiene que hacer hasta salir de Egipto. Lo quiero dibujar para que se entienda mejor. A ver si hay un lápiz por acá, hay un marcador. ¿Mm? Tiene que haber un marcador. A ver. Quiero ver si se ve para. Hay un papel por ahí. Ahí atrás, ahí. Primero quiero hablar de los niveles en general y después vamos a otro. No, está bien, ok. A ver si se ve con esto. Más o menos, ¿no? Bueno. No, estos deben ser del dueño, por eso no quiero ver. Ok, entonces quiero ver el señor de la sería de Egipto. Sí, la sería de Egipto es pasar del Segel. ¿Qué es Segel? Intelecto. ¿Sí? La sería de Egipto es pasar desde el intelecto hasta las midot, hasta los sentimientos. Lo que está en el intelecto tiene que ser sentido, tiene que tocar las cualidades y las características de las personas. Digamos, uno tiene que meditar en divinidad, en la divinidad, y eso tiene que llevarlo a despertar entre suyo sentimientos de amor a Hashem, cercanía a Hashem, temor a Hashem, etc. Ahora, el tema es que del intelecto hasta las midot, hasta los sentimientos, hay un camino muy largo, y de eso se trata la salida de Egipto. Pasar de acá a acá. Entonces tenemos que ver los niveles que hay en todo este proceso. Primero que nada, el Segel, la persona medita. La persona medita con el intelecto. Y la meditación crea en la persona midot, crea sentimientos en la persona. Pero ¿cómo funciona el hecho de que la meditación crea sentimientos? Hay muchas formas en las que de una cosa puede salir otra. Está lo que se llama, en general, dos tipos de creaciones. Se habla en Hasidut, que son una creación que es yesh me'ain, algo de la nada, ex nihilo. En el caso del algo de la nada, el algo, ¿cómo hace para crear a la nada? ¿De dónde sale la nada? ¿Del algo? No puede ser, porque algo y nada son dos cosas opuestas. Por lo tanto, cuando algo crea, perdón, la nada, ¿cómo crea el algo? No puede porque son cosas opuestas. La nada no tiene dentro suyo el algo, digamos como de espiritual a material.
¿sí? De espiritual a material, lo espiritual no puede crear lo material porque adentro suyo no hay nada material. Entonces no puede crear lo material. Sin embargo, Hashem crea algo de la nada. Hashem crea algo material a partir de lo espiritual. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede crear de lo espiritual algo material si no tiene nada que ver? Después, o sea, pensar en, por ejemplo, pensar en algo. Uno puede pensar en una idea y pensar en esa idea de manera muy burda. Pero por más que lo pienses de manera burda, no se va a formar un objeto. Por más que hagas descender el intelecto, no se va a formar un objeto porque son dos mundos separados, dos dimensiones. Sin embargo, Hashem, a partir de lo espiritual, crea algo material. ¿Sí? Es como un milagro. Un milagro. Hashem puede hacerlo. Pero este milagro tiene una falta, digamos. ¿Cuál es el problema de este milagro? Que al ser que en verdad el algo no puede ser creado desde la nada, la creación del algo a partir de la nada tiene que ser constante. Porque como no puede, como ese algo no tenía existencia originalmente hasta que no fue creado a la fuerza, entonces apenas deja de ser creado, vuelve a no tener existencia. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo que vimos unas cuantas veces. Si yo tengo una piedra, la naturaleza de la piedra es caer. Si yo la tiro, estoy haciendo algo en contra de su naturaleza. Pero no está en el potencial de la piedra cambiar de naturaleza, sino que es algo externo que yo hago a la fuerza. Por eso apenas la fuerza mía con la que tiré la piedra para arriba se acaba, la piedra vuelve a caer, ¿sí? Porque no está dentro de la piedra ya de por sí la posibilidad de volar. Es algo que yo lo obligo a hacer. Por eso es necesario que lo obligó a cambiar la naturaleza esté constantemente dentro de la piedra y apenas esa fuerza desaparezca, la piedra va a volver a caer. Lo mismo es con la creación de algo de la nada. La fuerza divina que de la nada, lo espiritual, creó algo, lo material, tiene constantemente que estar haciendo lo material, porque al ser que lo material originalmente no está como un potencial dentro de lo espiritual, es necesario que ese cambio de naturaleza sea constante. Apenas desaparece esa fuerza que provoca el cambio, el algo va a dejar de existir, va a volver a la nada, porque no tenía existencia desde un principio. Es en contra de la naturaleza de lo espiritual ser material. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perfecto. Este es un extremo de cómo se crea una cosa de la otra. Tenemos otro extremo. Hay otro extremo que es lo que se llama, por ejemplo, Klal Ufrat. Klal Ufrat significa general y particular. Hay cosas que son generales y dentro de esta cosa general hay detalles. Cuando yo quiero de esta cosa general sacar un detalle, ¿sí? Simplemente primero que nada no tengo que hacer un cambio total, sino que simplemente tengo que agarrar este detalle y sacarlo de lo general. Una vez que yo lo saqué, el detalle ya no necesita, la particular no necesita a lo general para seguir existiendo, porque ya existía de por sí. A modo de ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando un maestro tiene una idea muy profunda y no sabe cómo enseñarla a su alumno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Esta idea profunda se expresa en muchos ejemplos, en muchos conceptos, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo súper fácil. El maestro sabe que 1 más 1, 2. El alumno no entiende la idea abstracta de 1 más 1, 2. Entonces, ¿qué hace? Agarra un vaso más otro vaso, los pone cerca y les muestra. ¿Viste? Agarré uno, otra más, otro uno, y ahora son 2. Ok. El vaso más vaso, 2 vasos, es un detalle de la idea general del 1 más 1, 2. Podría haberse expresado en 2 libros, podría haberse expresado en 2 marcadores, cualquier cosa, ¿sí? Al ser que el detalle ya tenía existencia de por sí, antes de la idea general, es parte de la idea general, ya existía de por sí,
no necesita de la idea general para seguir existiendo. Por eso el alumno ahora sabe ese detalle y ya no necesita más al maestro para seguir entendiéndolo. Ya está, ahora está en él. Así también los vasos, ¿sí? Siguen existiendo, nunca lo necesitaron al maestro, siguen ahí, no necesitan al maestro. Y no solamente eso, a tal punto está como se desconecta el uno del otro, que el alumno puede que incluso ni siquiera haya entendido aún una idea abstracta y se quede solamente con el concepto de que un vaso más dos vasos más un vaso son dos, pero no pueda eso hacerlo una extrapolación, no pueda extrapolarlo y llevarlo a también dos marcadores y entender que un marcador más otro marcador, dos. Puede que se quede solo con los vasos. ¿Por qué? Porque al ser que el detalle está dentro del general, en particular está dentro del general, pero con existencia propia, entonces al salir sigue teniendo existencia propia y ya no necesita más al general. ¿Ok? Entonces este es el otro extremo. El primer caso, la creación de algo de la nada, necesita constantemente ser creada y apenas deje de ser creada, vuelve a la fuente. General y particular no necesitan ir uno al otro, y por eso cuando desaparece general, el particular sigue estando en su lugar. Ahora, cuando hablamos del intelecto y las emociones, ¿sí? Vamos a llamarlo emociones, que es un nombre más correcto de lo que estamos hablando ahora, emociones. El intelecto crea emociones, ¿sí? Si yo medito en algo, me van a salir emociones. O sea, si yo, por ejemplo, pienso en que quiero, digamos que alguien me explique, digamos así, alguien me explica lo bueno que es tal producto. Me lo explica y yo lo entiendo, entonces al instante me va a crear una emoción de deseo hacia ese producto. Ahora, ¿cómo es la relación entre el intelecto y la emoción formada por él? Todo esto vamos a después conectarlo con la salida de Egipto, ya vas a ver. ¿Cómo puede ser que, qué tipo de relación tiene el intelecto con la emoción? Una relación, o sea, la emoción, ¿cómo sale del intelecto? ¿En forma de algo de la nada o en forma de un detalle particular desde una idea general? Detalle y particular, vos decís. Si decimos que es la emoción un detalle dentro del particular, tenemos dos problemas. No puede ser. ¿Por qué? Porque, ¿acaso hay emociones dentro del intelecto? No. Y entonces no es como los detalles que están en el general. El detalle está incluido en el general. Nada más que hay que revelarlo. Pero la emoción y el intelecto son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo intelecto y emociones, son dos cosas diferentes. Por otro lado, también la forma de existencia de la emoción desde el intelecto. A mí me explicaron que esto es bueno y por eso yo ahora quiero el producto. ¿Qué pasa si mi entendimiento de que esto es bueno desaparece? ¿El sentimiento queda o no? Se me va el sentimiento. Si ya me olvidé que tenía de bueno, ya está, ya no lo quiero más. ¿Cierto? Entonces no es como un detalle desde la idea general, que sigue teniendo existencia a pesar de que desaparezca la idea general. Como, por ejemplo, si quiere el producto, no lo consigue, teniendo. Porque sigue entendiendo que es bueno. El intelecto no desapareció.
Entonces, Pero no es como idea general. no es como idea general, porque en una idea general el detalle no necesita de la idea general para seguir existiendo, ya lo puede tirar de idea general. Y acá la emoción necesita todavía al intelecto para seguir existiendo. Si el intelecto desaparece totalmente, entonces la emoción también desaparece. Entonces vemos que la relación entre emociones e intelecto no es como detalle y idea particular, perdón, idea general. Ahora, ¿se parece a qué? ¿A yesh me'ain? ¿A algo de la nada? Vamos a ver. En algo de la nada tenés que constantemente estar creando el algo a partir de la nada. Apenas desaparezca la nada, el algo también va a desaparecer. Significa que, a ver, la emoción se me crea a través del intelecto, cuando me explican lo bueno que es, ¿sí? Apenas desaparece el intelecto, ¿la emoción desaparece al instante? La respuesta es que no, tampoco. La emoción queda todavía, pero empieza a deshacerse de a poco hasta que el intelecto se va totalmente. O sea, si vos me explicás, y yo siento que lo quiero ya, y después lo estoy yendo a buscar, y ahora él me dice, ¿para qué? ¿A dónde estás corriendo? Yo digo, a buscar el producto. ¿Y para qué? Pues le dice, porque... Uy, me olvidé. Bueno, yo no lo quiero. Pero hubo un tiempo en el que el intelecto desapareció y la emoción todavía estaba ahí. Significa que no es como algo de la nada. Y por otro lado, decimos que en algo y nada, el algo no está en la nada originalmente. Y por eso tiene que estar siendo creado constantemente. Si fuera que hubiera estado originalmente, no necesitaría ser creado constantemente. Ya tendría existencia por sí misma, incluso si desaparece la nada, porque existía desde antes. Ahora, en sentimientos e intelecto. ¿No hay emociones? ¿Hay emociones en el intelecto o no? No hay emociones en el intelecto, vos decís. Y por eso, apenas, si fuera que no hay emociones en el intelecto, entonces apenas el intelecto se va, debería desaparecer también la emoción. Pero tarda un poco. Significa que no es como dijimos antes, sino que sí hay emoción en el intelecto, pero es no como es luego de salir del intelecto. O sea, en el intelecto hay cierto tipo de emociones, pero son emociones intelectuales. Y por eso, ¿son qué tipo de matriz? Ok. Y por eso, la relación de intelecto y sentimientos es una mezcla entre está como en el centro, en el medio, entre la relación de algo de la nada y la relación de general y particular, clar y prat. Ahora vamos a explicar entonces cómo es la relación. Entonces, la emoción existe en el intelecto. Ahora vamos a explicar qué significa. Hay emociones en el intelecto. Pero las emociones en el intelecto son un tipo de intelecto. No son emoción tal cual, son un nivel en el intelecto. Por eso mismo, al salir la emoción del intelecto, tiene existencia propia y no necesita al intelecto todo el tiempo para existir, pero su existencia sigue de una manera dependiendo del intelecto. Y si el intelecto se va totalmente, entonces la emoción empieza a también deshacerse. Entonces, es justo en el medio. La emoción existe en el intelecto, pero en un nivel muy delicado, muy abstracto, y por eso al salir depende del intelecto, pero no para existir, sino para ser fuerte y mantenerse. Y si va al intelecto, la emoción va a quedar, nada más que se va a ir deshaciendo de a poquito. Vemos que entonces tiene existencia, pero existencia bastante débil. Porque en la fuente también existía de manera débil. Pero es un intelecto, pues, o no es ninguna de las dos. ¿Qué cosa? Bueno, las emociones están en el intelecto. Sí. Un intelecto en particular que está en la parte media, que puede llegar a la parte media en los sentimientos del intelecto, o es parte de los dos. Hay niveles en cada uno. Ahora vamos a ver. Ahí está, ahora vamos a ver. ¿Sí? Tenemos
entonces el intelecto, ¿sí? Tenemos el intelecto, vas a ver que dentro del intelecto hay emociones, y dentro de las emociones hay intelecto. Y ahora vamos a explicar cómo son una dentro de cada una, ¿sí? Y al ser que es así, para poder llevar el intelecto a despertar emociones, que eso es la salida de Egipto, eso es salir de Egipto, lograr que lo que está en mi mente se revele en mi corazón también, esa es la salida de Egipto, ese es el trabajo de salir de Egipto de cada uno. No solamente estudiar, sino también la meditación, y que la meditación despierte sentimientos, y sentimientos duraderos y fuertes, y entonces cambien a la persona la forma de él de ser. Y vamos a ver que esa es la salida de Egipto, y el faraón trata de impedir la salida de Egipto. Vamos a ver que hay dos enemigos para salir de Egipto. El faraón es el primero que trata de impedir la salida de Egipto. El faraón es el primero que trata de impedir que lo que está en el intelecto llegue al corazón. Y el segundo que trata de hacer lo mismo es Amalek, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Amalek también trata de cortar la relación del cerebro con el corazón, pero es diferente de lo que hace el faraón. Vamos a ver ahora qué es. No es lo mismo lo que quiere hacer el faraón que lo que quiere hacer Amalek, pero los dos quieren hacer más o menos lo mismo, que la persona no salga de Egipto, en el sentido de que lo que uno estudia y medita no llegue a provocarle sentimientos y hacerlo cambiar, ¿no? Es como también Aristóteles dice que la filosofía provoca que la persona tenga que cambiar. Cuando la persona entiende el mundo de una manera diferente, eso provoca que entonces él tenga que cambiar según la manera que entiende el mundo, ser más moral, etc. Y por eso mucha gente no quiere pensar, porque si llega a pensar va a tener que cambiar su forma de ser. Y ahí está el faraón y Amalek. Amalek y el faraón dicen, no, yo te dejo que puedas pensar, pero que no necesites cambiar tu forma de ser a partir de lo que estudias. Esos son Amalek y el faraón, vamos a ver. Pero primero vamos a ver entonces los niveles que hay en el intelecto y las emociones. ¿Sí? Okay. En el intelecto tenemos, a ver, primer nivel. Primer nivel del intelecto es lo que se llama Mohin Be'etzel. El Hasidut es Mohin Be'etzel. ¿Qué significa Mohin? El cerebro, en el sentido de intelecto. Be'etzel es en sí mismo. El intelecto en sí mismo. ¿Qué significa el intelecto en sí mismo? El intelecto en sí mismo significa el poder de estudiar. Ahí no hay ningún sentimiento. Ahí no hay sentimiento. Simplemente estoy leyendo. Simplemente estoy viendo una imagen. Mi intelecto capta algo. ¿Ok? Pero no hay ningún sentimiento todavía. No hay ninguna midá. No existen midot. No existen emociones todavía. O sea, el intelecto, de por sí, su naturaleza es ser objetivo. No subjetivo, no lo que yo pienso, sino lo que la cosa es. Por lo tanto, el nivel más alto de subjetividad es el primer punto en el intelecto, el primer paso en todo proceso en la persona, que es el simplemente captar el objeto, sin juzgar, sin empezar a dar respuestas, sin responder, sin nada. Estoy viendo esto, todavía no dije nada, estoy leyendo esta idea. No hay sentimiento, no hay emoción. Ahora, después de ese paso, empiezan las emociones en el intelecto. Las emociones en el intelecto. Ahora, otra vez, estamos hablando acá de intelecto. Por eso, las emociones que vamos a explicar no son emociones como en el corazón, sino ¿qué significan emociones en el intelecto? Emoción significa cuando empieza a haber subjetividad, cuando empieza a haber un yo. O sea que la emoción es la respuesta que empieza a aparecer en mí, a partir del intelecto que capté. Por lo tanto, ¿cuál sería el primer nivel de emoción en el intelecto? Sería mi respuesta a lo que vi. ¿Sí? Mi respuesta a lo que vi.
O sea que acá empieza, digamos, digamos que este nivel sería algo así como PQ, apego. Simplemente yo veo algo, me pego con la cosa, ¿sí? Como si yo tengo un hierro caliente, el primer paso es que lo toco, tocarlo, nada más. El paso segundo al instante, ¿cuál es? Me quemo, si está caliente, ¿sí? Entonces ahí ya es una emoción, digamos que en ideas, es cuando yo estudio la idea, apenas estudio la idea ya siento algo en la idea. Tengo una respuesta sobre la idea me parece buena, mala, hay una respuesta mía, hay un yo. Entonces hay un sentimiento, pero una emoción, pero esa emoción es una emoción intelectual. No es una emoción del corazón, es una emoción intelectual. ¿Sí? Digamos que lo sería lo que se llama Itpa'alut. Itpa'alut significa el que yo me siento movido por la idea. Pero todavía no hay un movimiento emocional, sino intelectual. ¿Sí? Digamos, cuando yo toco el fierro caliente, el tocarlo es intelecto en esencia y el quemarme es mi respuesta a mi intelecto en esencia. O sea que acá empieza a haber, ¿cómo se llama? Acá empiezan, ¿ah? ¿Cómo? Sí, pero lo que yo quiero decir es una cosa. Lo que acá empieza es midot shebemochin. Midot shebemochin, o sea, emociones en el intelecto. O sea que acá es el primer paso donde empieza a haber emociones en el intelecto. Pero entendés que las emociones en el intelecto son intelecto, no son emociones. Pero dentro del intelecto, la respuesta mía al intelecto se considera como el concepto de emoción, porque emoción es yo, hay un yo. Después tenemos más niveles. ¿Qué tipo de niveles, por ejemplo? Reacción, ¿de qué tipo? ¿Cómo? Ok, pero vamos, el intelecto, ¿cómo sería? Digamos que tenemos acá el Itpa'alut también, el Itpa'alut, podríamos dividirlo en dos partes en realidad. Pues primero es que yo capto si esto es bueno, malo, lindo, feo, grande, chico. Entonces ya empieza a haber un sentimiento entre el intelecto, pero todavía no provoca ningún tipo de cambio adentro mío. Después hay un tipo de lo que se llama Itpa'alut Sikhlit, que es un tipo de exaltación intelectual. ¿Qué significa? Puede haber un sentimiento, que es una emoción, que es una emoción intelectual, pero no hay ninguna emoción dentro del corazón. O sea, cuando yo te empiezo a hablar de lo bueno que es el producto, primero vos escuchás lo que te digo. Después vos decís, ah, esto es bueno. Y después empezás a pensar, wow, esto es muy bueno. Entonces, esto es cuando ya empezás a excitarte, que es una emoción, pero todavía es en el intelecto. Porque emoción es cuando vos ya empezás a quererlo. Acá todavía vos no querés nada. Simplemente te excitas. Entonces el excitamiento es intelectual. No hay un deseo personal de ahora lo quiero yo. Por lo tanto es mucho más puro, es más objetivo. Es como lo que te dicen ciertos espirituales, que te dicen, las rosas están para verlas, no para tomarlas. Ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Lo mismo acá. Estamos hablando acá de alguien que ve una rosa y dice, qué linda rosa. Entonces, el qué linda rosa es un sentimiento intelectual. En tu mente sentís que es linda, pero no hay un sentimiento emocional que dice, entonces la quiero. ¿Sí? O sea, la emoción es siempre ya mi respuesta sentimental y emocional a la cosa. Cuando algo también veo que debo tener miedo de eso. Entonces siento que esto da miedo en la mente y después siento miedo en el corazón y me alejo. Pero primero en la mente se te crea la excitación intelectual. Después se da también un juicio sobre la cosa y es como si fuera un juez. El juez se presenta ante él un caso y él estudia el caso y dice, bueno,
Él es culpable y él es meritorio. En él, lo que él hizo es un acto intelectual totalmente. Pero en ese acto intelectual es una emoción dentro del intelecto. O sea, el intelecto acá ya mamás apunta a una emoción específica. Ahora, él no la siente, el juez, porque el juez es el intelecto. Pero ¿quién la siente? Los juzgados. Los juzgados no son el juez, pero a partir del dictamen del juez, los juzgados sienten un sentimiento. El que es culpable se siente mal y el que es meritorio se siente bien. Entonces, otra vez, vemos que acá ya hay una transición de intelecto a emoción y vemos que por un lado la emoción es una cosa y el intelecto es otra cosa, como el juez y el juzgado, pero por otro lado la emoción sí que viene del intelecto. Estaba en el intelecto, pero en el intelecto no era emoción. ¿Se entiende? O sea, el juez no tiene ninguna emoción. No le importa, no es emoción para él, es un cálculo. ¿Sí? No es un tema emocional. ¿Ok? Pero esa es emoción dentro del intelecto, lo que él ya forma. Entonces, en los juzgados se les crea emoción. Entonces, ya estamos acercándonos a las midot. A las midot. Entonces hay ciertos pasos entre el intelecto y las midot. Ahora, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa de repente? ¿Dónde está? ¿Dónde está en el cuerpo de la persona el intelecto? En la cabeza. ¿Sí? En la cabeza. ¿Las emociones dónde están? En el corazón, en el cuerpo, ¿cierto? Ahora, para pasar de la cabeza al corazón, ¿por dónde hay que pasar? ¿Qué hay entre la cabeza y el corazón? ¿Físicamente o no? Sí. Cara. ¿Eh? No, la cara es la cabeza. No. ¿Dónde? ¿Qué ves? No sé. ¿Seguro? ¿Y dónde están esas venas? ¿Interior de qué parte del cuerpo? No, la cabeza es el intelecto. El cuello, muy bien. La boca. El cuello. El cuello. Garón, se dice en inglés. Garón. ¿Sí? El cuello. Entonces, para salir de Egipto, que es pasar del intelecto a las emociones, de la cabeza al corazón, hay que pasar por un lugar que es el cuello. El cuello es un lugar estrecho. En relación al cuerpo, seguro que es estrecho. Y en relación a la cabeza también es estrecho. ¿Sí? Tenemos la cabeza y de repente se achica en el cerebro y se achica en el cuello y pasa al corazón. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el proceso de la meditación, para pasar del intelecto al corazón, hay un momento en el que hay un estrecho, un apretado, una concentración, una limitación. ¿Sí? ¿Por qué hay una limitación? Porque al ser que el intelecto y las emociones son, al fin y al cabo, dos cosas diferentes, que están incluidas una en la otra, pero la forma de inclusión una en la otra no es como detalle e idea general, sino que la emoción en el intelecto, es una emoción intelectual, no es algo de por sí más. Entonces, hay un cierto momento en el cual uno está haciendo una transición de un estado a otro. O sea, hay cierto nivel de creación de algo de la nada, que son totalmente contrarios. Aunque sea que dijimos que no son totalmente contrarios, y por eso el sentimiento sigue existiendo a pesar de que el intelecto se desapareció, y el sentimiento sigue quedando un tiempito, pero después se va. Pero un poco queda, porque existencia propia un poco tiene,
Aún así, sí hay un poco de algo de la nada, porque son en cierto modo un poco opuestos. Son opuestos, el intelecto es objetivo y el sentimiento es subjetivo. Entonces, sí que hay una transición un poco antinatural. O sea, que a pesar de que sí tienen conexión, pasar de uno a otro no es algo simple. No es como sacar un detalle de lo general que es muy simple. No es simple pasar de intelecto a emoción. Por eso hay un instante en el que hay como una oscuridad mínima, una oscuridad, y después se vuelve a formar luz en el sentimiento, en las emociones. Y ese momento, que es representado por la garganta, que es un estrecho entre la cabeza y el corazón, ese momento es un momento peligroso. En ese momento peligroso puede atacar el faraón y puede atacar a Malek. Y de ellos hay que cuidarse. ¿Cuál es este momento? Arriba. No, tenés que tomar café, quise decir, no que me respondas. El momento es este. Cuando uno medita en la idea y no alcanza con meditar en la idea, sino que tiene que esforzarse para convertirla en un sentimiento. O sea, parte de la meditación no es solamente meditar, sino también esforzarse que la meditación se convierta en sentimiento. Hay veces, ahora vamos a hablar, vamos a explicar, hay veces que no es necesario hacer eso. Hay dos estados en la meditación, en general, en muchos estados. ¿Sí? Hay dos estados. Hay un estado en que a veces no hace falta convertir en sentimientos, que es lo que se llama Gadruta Mohin, cuando el intelecto ilumina de manera muy fuerte. Y hay veces que es Katruta Mohin, el intelecto ilumina de manera no fuerte, débil, entonces sí hay que hacer un esfuerzo para convertir el intelecto en emoción. Voy a explicar. Digamos que, o sea, en el primer caso, que hay una elevación muy grande, no hay que tener miedo, no hay miedo que tener al pasar de intelecto a sentimiento porque es instantáneo. Pero en la mayoría de los casos nos pasa así, por eso es peligroso el momento del intelecto cuando pasa el sentimiento, como vamos a explicar. Imagínate que hay un alumno que escucha las clases del rabino una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y después de muchas clases logra entender que, tenía razón, el rabino tenía razón. Pero le costó un montón hasta que logró entender, hasta que se convenció, ¿no? Entonces escuchaba y decía, no me parece, tengo esta pregunta. Y se convenció. Hay otro alumno que él está hace años dando vueltas en Yeshivot buscando al rabino que diga aquello que él está buscando hace años, que no encuentra, que nadie se lo dice, que siente que nadie está diciendo la verdad de la Torah. Y lo busca, de repente llega a la clase de este rabino y escucha hablar lo que está esperando hace años escuchar. Y al instante dice, esto es lo que estaba buscando hace años. Al instante. Exactamente esto es lo que estaba buscando. Él no sabía exactamente qué estaba buscando, pero apenas lo escucha, dice, esto es lo que estaba buscando. Ahora ya encontré mi lugar. No es que esperaba que le digan exactamente lo que él pensaba, sino que estaba buscando la onda de él y la encontró en este rabino. Entonces él no necesita muchas clases. En la primera clase de este rabino, al instante ya está convencido de lo que dice. Ya a él, la idea del rabino le ilumina con toda la potencia. Hacer que él siente tiene una apertura más grande, entonces la idea le ilumina con toda la potencia. Entonces al instante queda convencido. El otro necesita escuchar 17 clases hasta convencerse de que el rabino tiene razón. Entonces como que el convencerse es el sentimiento. A veces el intelecto ilumina con mucha fuerza y al instante sentís, ¿sí? A veces uno escucha una idea y al instante dice, wow, es cierto, y ya se siente excitado. A veces tarda muchas clases hasta que se convence de la idea. Entonces, es lo mismo que decimos acá. Gadruta Mohin, intelecto grande, es cuando uno medita y al instante ya siente. A veces pasa. Pero la mayoría de las veces la meditación no afecta a los sentimientos y las emociones al instante, sino que hay que meditar y meditar y meditar hasta lograr cambiar un poco las emociones. ¿Sí? Es un proceso difícil. Entonces, en este proceso que es difícil, hay que hacerlo hasta convencer a las emociones de que tienen que sentir lo que el intelecto les dice. Porque puede ser que uno estudie que hay que ser humilde, y las emociones no le importan lo que uno dice. Entonces tiene que meditar en la importancia de la humildad un día y otro día hasta convencer a las emociones de que eso es lo correcto. A pesar de que el intelecto le entiende que eso es lo correcto, las emociones no lo entienden. Entonces tiene que meditar hasta explicar a las emociones que ser humilde es lo correcto. Eso es lo que pasa en general. Eso puede salir de Egipto como tienen que ser. Pero siempre otra vez, en la garganta se hace difícil. Hay un estado de complejidad. Es un momento que se pone difícil la cosa y vamos a explicar
¿Por qué? ¿Y qué hacer? ¿Sí? ¿Qué decir? Vamos a ver. Eh, que depende de la importancia que le dé con la relación al intelecto. Porque, por ejemplo, una persona puede enojarse instantáneamente, sentir el sentimiento, sin necesidad de un proceso tan largo, Sí. porque afecta directamente al intelecto. En cambio, el intelecto no lo ve como una relación así mismo, hasta que siente empatía, que es cuando lo puede relacionar directamente con el intelecto. Sí. Entonces está diciendo que ¿de qué depende si estamos en el estado súper óptimo o el estado no tan óptimo? Depende del recipiente que la persona tiene. ¿Sí? La persona que durante años estuvo buscando, él estuvo agrandando su recipiente y está esperando como loco que se lo digan. Entonces apenas llega, hace ¡pum! Y el que nunca se imaginó que había que cambiar la forma de pensar, entonces todavía la idea no le entra. La mayoría, el caso en general, con todas las midot que uno tiene que cambiar, en general es que tiene que trabajar hasta lograr hacer que le entre la idea. Entonces, no existe una persona que sea ajena a los sentimientos, sino que no está preparada. Depende a qué sentimiento, depende a qué cosas, ¿sí? Depende a cuáles. No está preparada para hacer. Cierto, no está preparado, ¿sí? Tienen que pasar por procesos de refinación en la vida que se lo van a provocar. O trabajar consigo mismo, si no quiere que la vida se lo provoque. Bueno, ahora, ¿qué es entonces esta garganta? Este momento, dijimos en lo que explicamos recién, se entiende. Al ser que el intelecto y los sentimientos son dos cosas opuestas, y es muy difícil hacer que una idea afecte a la emoción y la convenza de que tiene que sentir así como el intelecto entiende, ¿cierto? Está lleno de dibujitos que hacen de que el intelecto va por un lado, el cerebro va por un lado y el corazón va para otro y eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lograr hacer la conexión entre ellos, que el corazón sienta lo que el intelecto siente, es un trabajo muy duro. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el tema de este trabajo duro? Que justamente tenemos la garganta, al ser que son opuestos, el convertir al intelecto en una emoción es un trabajo difícil, hay que comprimir al intelecto y transformarlo en emoción, tenés que apretarlo y achicarlo hasta que pueda entrar en las emociones. ¿Qué quiero decir? Vos cuando, por ejemplo, en Hasidut es lo que se llama el Behen. El Behen significa el por lo tanto. En la meditación está la parte en la cual uno medita, Hashem es grande, Hashem es bueno, Hashem es grande, Hashem es bueno. Después de que entiende la idea, no va a llegar a sentir un sentimiento, a menos que él agarre esta idea y la traduzca en, por lo tanto, yo tengo que sentir tal y tal cosa. Y explicarse a uno mismo por qué. Así como si yo quiero convencerte de que tenés que votar a Bait Yehudi. No alcanza con que yo te explique cuáles son las ideas de Bait Yehudi. Tengo que también explicarte por qué las ideas de Bait Yehudi son las que te van a ayudar a vos en la vida, son las que van a mejorar a todo el pueblo de Israel, son las que van a traer Geulá al mundo. Entonces es que estás pasando de intelecto puro, ¿cuál es la idea?, a un intelecto emocional, a por qué esta idea es buena para vos. Y entonces tenés que votar Bait Yehudi. ¿Entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo. Un discurso de convencer a la gente no es un discurso en el cual te hablan de ideas, sino que es un discurso en el que te hacen sentir por qué tenés que hacerme caso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces la meditación pasa por un proceso de oscurecimiento, de pasar a ser ideas abstractas y eso es bueno, son ideas elevadas, puras, generales, profundas, se convierten en ideas para convencer a las personas, ideas sentimentales, ideologías, ideas de convencimiento, de por qué es bueno para mí, por qué yo tengo que cambiar según esto. ¿Entiendes? Porque Hashem puede ser muy interesante, pero ¿quién dice que a mí me tiene que cambiar la forma de comportarme? Entonces tenés que pasar de la idea, como idea, de que sea una idea que apunta al sentimiento. En ese momento la idea la estás limitando mucho. El intelecto es algo muy grande. No tiene por qué ser para sentir ideas. Tenés que hacerlo bajar de nivel. En ese momento de hacerlo bajar de nivel, estás primero que nada ya apretando y comprimiendo el intelecto. ¿Anularlo? Y aparte, ¿Se puede llegar a anular? ¿qué significa anular?
ahí achican el intelecto para llegar al sentimiento Sí. con más facilidad. Pero como los cristianos, eh, dicen, olvida el intelecto, Sí. haz puros sentimientos y hacen llorar a la gente, diciendo que el sentimiento es... Pero se hace a través de ciertas frases, ciertas ideas, ¿cierto? pero, Nada más que son ideas de bajo nivel. ajá, Ok, exactamente lo que estoy diciendo. Entonces vos agarras las ideas que son profundas y las convertís en ideas de muy bajo nivel para que provoquen sentimientos. Entonces estás haciendo un descenso de nivel muy fuerte. Pero al fin y al cabo, la persona que quiere servir a Hashem tiene que no alcanza con estudiar y simplemente pensar, tiene que también cambiar sus emociones, cambiar su forma de ser. Entonces hace falta este proceso, hace falta este proceso. ¿Sí? Entonces este proceso es peligroso, ¿por qué? Porque al ser que uno está alejándose del intelecto, en un momento hay una transición en la cual pasás de intelecto a emoción. Entonces es muy difícil lograrla, es muy difícil lograrla, y al ser que perdés mucho del intelecto original, podés a veces terminar en emociones incorrectas. Hay que siempre tener conexión con la idea original. Bueno, pero hay que explicar más del tema y ya estamos en hora para terminar. Seguiremos en la próxima clase. ¿Ok?